¿Tiene algo de comer? La voz salió tan débil que casi se perdió en el viento de la tarde. Pero aquellas palabras, dichas por una mujer harapienta y una niña asustada frente a una puerta de madera, estaban a punto de cambiar 3 vidas para siempre. Si crees que Dios pone a las personas correctas en el camino correcto, en el momento justo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde y a qué hora nos escuchas? Tu presencia es la chispa que enciende cada cuento en este canal. Y si esta historia toca tu corazón, si te hace sentir que no estás solo, por favor, déjanos tu me gusta y suscríbete. Cada suscripción, cada like, no es solo un número. Es el aliento que nos permite seguir compartiendo estas narrativas que nos unen, que nos recuerdan nuestra humanidad. Es el apoyo que hace posible que Cuentos de Viuda siga vivo, llevando esperanza y consuelo a tantos corazones. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta magia. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de América Latina, historias como esta eran comunes. El sol descendía lentamente aquella tarde de octubre, tiñendo el cielo de un naranja cálido que parecía incendiar las nubes dispersas. El calor del día aún se pegaba a la piel, pero el viento que venía de los campos traía un frescor que anunciaba la noche cercana. Era uno de esos atardeceres que solían traer paz a quienes trabajaban la tierra, ese momento sagrado entre el sudor del día y el descanso merecido. Pero para Alma, aquella tarde solo traía desesperación. Sus pies descalzos sangraban, marcando el suelo de tierra batida con pequeñas manchas oscuras que ella ya ni percibía. El vestido negro, ya gastado y rasgado en los dobladillos, colgaba de su cuerpo delgado como un trapo olvidado en el tendedero. Sus cabellos castaños, antes recogidos en un moño ordenado, ahora caían despeinados sobre sus hombros, pegados por el sudor y el polvo del camino. A su lado, Solana intentaba seguir los pasos tambaleantes de su madre. La niña de 6 años tenía los ojos demasiado grandes para su rostro pequeño, ojos que ya habían visto cosas que ninguna niña debería ver. El vestido claro que usaba, una vez beige y limpio, ahora estaba sucio y rasgado a la altura de la rodilla. Sostenía la mano de su madre con fuerza, como si soltarla significara ser arrastrada por alguna corriente invisible. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía 2 días, cuando el agua se acabó y el hambre empezó a doler de verdad. Ahora Solana solo caminaba, un pie delante del otro, confiando ciegamente en que su madre sabía a dónde iban, pero Alma no sabía. Había huido sin rumbo, solo para lejos, siempre lejos de aquel hombre, de sus manos pesadas, de sus promesas sucias. Hacía 4 días que habían dejado el pueblo, 4 días caminando por caminos que Alma no conocía, durmiendo bajo los árboles, bebiendo agua de arroyos fangosos, comiendo lo que encontraban por el camino. El primer día aún tenían un trozo de pan seco que Alma había escondido. El segundo, encontraron algunas guayabas caídas en el suelo, pequeñas y agrias, pero que les llenaron el estómago por unas horas. El tercer día no encontraron nada, y ahora en el 4.º día, Alma sentía las piernas flaquear a cada paso, la visión borrosa en los bordes, la cabeza aturdida por el cansancio y el hambre. Solana tropezó con una piedra y casi cayó, pero su madre la sujetó con firmeza, levantándola con una fuerza que ya no sabía de dónde venía. El camino de tierra seguía recto, flanqueado por viejas cercas de madera y campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. No había señal de vida cerca, ni humo de casa, ni sonido de gente, solo el viento soplando entre los árboles dispersos y el canto distante de algún pájaro que se recogía para el descanso de la noche. Alma miró al cielo y sintió el peso de la derrota apretarle el pecho.
No iban a aguantar una noche más a la intemperie. Solana estaba demasiado débil, la piel caliente por la fiebre, los labios agrietados. Si no encontraban ayuda pronto, no llegarían al amanecer. Ella lo sabía, con una certeza que le helaba los huesos, incluso en el calor de aquella tarde. Pero, ¿dónde pedir ayuda? ¿A quién recurrir? Cada vez que pensaba en llamar a una puerta, recordaba las palabras venenosas del comerciante César Montenegro, resonando en su memoria. No eres más que una vagabunda, Alma, una viuda sin vergüenza que se vendió por comida. Nadie te creerá, nadie te acogerá. Fue entonces cuando vio a lo lejos, casi escondida en una curva del camino, una puerta de madera, sencilla, rústica, con las tablas gastadas por el tiempo y el sol. Al otro lado de la cerca, un camino estrecho llevaba a una casa pequeña, también de madera, con tejado a dos aguas y paredes del color natural de la madera envejecida. No era una hacienda grande, no tenía la imponencia de las propiedades que Alma había visto a lo largo de su vida. Era una casa humilde, casi tímida pero sólida. Humo subía lentamente de una chimenea lateral, señal de que había gente allí dentro. Cerca de la casa, un caballo grande y oscuro pastaba tranquilo, la cabeza baja, masticando hierba con la paciencia de los que no tienen prisa. Toda la escena parecía pintada a mano por alguien que entendía de soledad, ese tipo de lugar donde una persona vive sin necesitar mucha compañía, además de la propia y de un animal fiel. Alma se detuvo frente a la puerta, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Debería llamar. ¿Acaso quien vivía allí tendría piedad o las echaría como a perros sarnosos? Solana tiró de la manga del vestido de su madre, los ojos suplicantes, y eso bastó para que Alma tomara la decisión. No tenía elección. O pedía ayuda ahora, o se acostaba con su hija bajo un árbol cualquiera y esperaba lo que Dios decidiera para ellas. Y Alma, aunque cansada, aunque humillada, aunque rota por dentro, aún tenía un hilo de esperanza terco que se negaba a morir. Se tragó la vergüenza que le subía por la garganta, apretó la mano de Solana y dio 2 pasos hacia la puerta. Se apoyó en la madera áspera, sintiendo las astillas rozar la palma de su mano, y abrió la boca para llamar. Pero la voz no salió. Intentó de nuevo, forzando el aire de sus pulmones, y finalmente logró arrancar un sonido débil, casi un susurro que apenas cortó el silencio de la tarde. ¿Tiene algo de comer? La frase salió quebrada, avergonzada, desesperada. Alma bajó los ojos, incapaz de enfrentar lo que viniera después. A su lado Solana se encogió, escondiendo el rostro en los pliegues del vestido sucio de su madre. El viento sopló de nuevo, levantando un remolino de polvo fino en el camino. Y por un momento, Alma pensó que nadie había oído, que tendrían que seguir adelante, que aquella era solo una puerta más cerrada en una vida entera de puertas cerradas. Pero entonces escuchó pasos firmes que venían de dentro de la casa, el sonido de botas pesadas en el suelo de madera. Alma levantó los ojos lentamente, el corazón disparado, y vio la puerta de la casa abrirse. Un hombre apareció en el umbral, alto, de hombros anchos, vistiendo una camisa clara manchada de sudor y tierra, y un chaleco oscuro encima. Tenía barba bien cuidada, cabellos un poco largos, y un rostro que parecía tallado en la misma madera dura de la casa. Sus ojos, castaños y profundos, se posaron en Alma y Solana, y por un instante no revelaron nada, ni ira, ni piedad, solo una evaluación silenciosa y cuidadosa. Descendió los 2 escalones del porche con calma, sin prisa, como quien está acostumbrado a no sorprenderse fácilmente con la vida. Caminó hasta la puerta, deteniéndose a pocos metros de ellas, y se quedó allí de pie observando. Alma sintió el peso de aquella mirada,
una mirada que parecía ver más allá del vestido rasgado y de los pies ensangrentados, una mirada que no solo veía lo que ella era, sino lo que quedaba de ella. Ramiro lo vio todo en un instante. Vio a la mujer demasiado delgada, el cuerpo tembloroso de cansancio, las manos sucias de tierra y sangre, sosteniendo a la hija como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. Vio a la niña asustada, los ojos enormes, llenos de miedo, las piernas delgadas balanceándose como ramitas al viento. Vio el hambre, vio la desesperación, vio la vergüenza y vio algo más. Algo que tocó un lugar dentro de él que había estado cerrado durante 20 años. Vio el desamparo puro, el tipo de desamparo que hace que una madre olvide el orgullo y pida limosna en la puerta de un extraño. Él conocía esa mirada. La había visto antes, en otro rostro, en otro tiempo. La había visto en los ojos de Bricia cuando ella lo miró por última vez, antes de ser arrastrada por la corriente. Esa mirada que decía: «Sálvame, por favor, sálvame». «¿De dónde vienen?». La voz de Ramiro salió grave, baja, pero no amenazadora. Alma dudó, las palabras enredándose en su garganta. No sabía qué decir, no sabía cuánto contar, no sabía si aquel hombre era peligro o salvación. «Del pueblo», logró murmurar. «Caminamos días. Mi hija está enferma. Yo solo necesito un poco de comida. Cualquier cosa, después seguimos viaje». La mentira sobre seguir viaje sonó hueca incluso para ella misma. ¿Seguir viaje a dónde? No tenía a dónde ir. No tenía a nadie en el mundo, además de aquella niña agarrada a su falda. Ramiro siguió mirándolas, la expresión impasible, y Alma sintió la desesperación apretar aún más. Él las iba a echar. Iba a decir que no tenía comida de sobra, que no podía ayudar, que siguieran su camino. Pero entonces, Ramiro dio un paso hacia atrás, empujando la puerta de madera hacia adentro con un crujido seco. «Entren», dijo simplemente. Alma parpadeó pensando que había oído mal. «Entren», repitió esta vez con más firmeza. «Aquí estarán seguras». Las palabras cayeron sobre Alma como agua fresca sobre tierra agrietada. ¿Seguras? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho que estaría segura? ¿Cuándo fue la última vez que sintió seguridad de verdad? Sus rodillas flaquearon y por un momento pensó que se iba a desmoronar allí mismo, en la entrada de aquella propiedad desconocida, frente a aquel hombre que no sabía nada de ella. Pero Solana tiró de su mano de nuevo, los ojos muy abiertos mirando al hacendado. Y Alma se obligó a mantenerse en pie. Dio un paso torpe hacia adelante, cruzando la puerta abierta, Solana pegada a su lado. Ramiro cerró la puerta detrás de ellas y caminó hacia la casa, sin mirar atrás para ver si lo seguían. No necesitaba mirar, sabía que lo harían. Alma y Solana lo acompañaron en silencio, los pies arrastrándose por el camino de tierra batida que llevaba al porche. El caballo levantó la cabeza al verlos pasar, las orejas atentas, pero pronto volvió a pastar indiferente. Ramiro subió los escalones del porche y empujó la puerta principal, dejándola abierta para que entraran. «Siéntense allí», indicó una pequeña mesa de madera en el centro de la habitación principal, con 2 sillas sencillas a cada lado. La casa por dentro era aún más modesta de lo que parecía por fuera. Una única habitación grande servía de cocina, sala y comedor. En un rincón, una puerta entreabierta revelaba un pequeño dormitorio con una cama de matrimonio cubierta por una manta gastada. No había lujos, no había adornos, solo lo esencial. Una estufa de leña en un rincón, ollas colgadas en la pared, una estantería con provisiones, una mesa, sillas y silencio. Mucho silencio. Alma se sentó lentamente en una de las sillas, atrayendo a Solana a su regazo.
La niña apoyó la cabeza en el pecho de su madre, los ojos cerrándose de cansancio. Ramiro fue a la estufa, removió las brasas aún calientes, puso más leña, tomó una olla de hierro, la llenó con agua de un cubo y la puso al fuego. Luego abrió un armario de madera y sacó un trozo de pan, un queso envuelto en tela y un poco de carne seca. Lo cortó todo en silencio, con movimientos precisos y prácticos de quien está acostumbrado a hacer todo solo. Puso los alimentos en un plato de barro y los llevó a la mesa, dejándolos frente a Alma, sin decir nada. Alma miró la comida y las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron, rodando calientes por su rostro sucio. No era comida fina, no era un banquete, pero era más de lo que había visto en 4 días. Era vida, era esperanza servida en un plato sencillo. «Gracias», logró susurrar con la voz quebrada. «Gracias, señor». Ramiro solo asintió, volviendo a la estufa. «Coman despacio», advirtió sin mirar atrás. «Estómago vacío no aguanta prisa». Alma tomó un trozo de pan y se lo ofreció a Solana, quien mordió con avidez, masticando demasiado rápido. «Despacio, hija mía». Alma repitió las palabras del hacendado, sujetando la manita de la niña. «Despacio». Ella misma comió un trozo pequeño, sintiendo el sabor simple del pan llenar su boca, bajar por su garganta, calmar un poco el dolor que le roía el estómago desde hacía tanto tiempo. Mientras comían, Ramiro preparó un té de hierbas, lo vertió en 2 tazas de metal y lo llevó a la mesa. El vapor subía caliente, perfumando el aire con olor a manzanilla y menta. Alma tomó la taza con sus 2 manos temblorosas, sintiendo el calor calentar sus dedos helados, y bebió un sorbo. Era amargo, pero reconfortante. Solana también bebió, haciendo una mueca, pero bebiendo hasta el final sin quejarse. Ramiro se quedó apoyado en la pared, con los brazos cruzados, observándolas en silencio. No hacía preguntas, no pedía explicaciones, solo las dejaba comer, beber, respirar. Y en aquel silencio simple, Alma sintió por primera vez en meses que quizás, solo quizás, Dios no se había olvidado completamente de ella. Cuando terminaron, Solana ya dormía en el regazo de su madre, la respiración pesada e irregular. Alma la acomodó mejor en sus brazos, sintiendo el pequeño peso de su hija, el calor de la fiebre aún quemándole la frente. «Está con fiebre», dijo en voz baja, casi para sí misma. Ramiro se acercó, miró a la niña dormida y por primera vez su expresión endurecida se suavizó un poco. «Hay una habitación allí», indicó la puerta entreabierta con un gesto de cabeza. «Pueden usarla. Voy a buscar un paño y agua fría para la fiebre». Alma lo miró, los ojos aún húmedos. «Usted no necesita hacer todo esto, señor. Ya ha hecho demasiado. Nosotras podemos dormir aquí mismo en la sala». Ramiro negó con la cabeza. «Ya lo dije, aquí estarán seguras. Y quien está seguro duerme en cama, no en el suelo». Alma cargó a Solana hasta la habitación, sintiendo las piernas temblar a cada paso. La habitación era pequeña, casi estrecha, con una cama de matrimonio pegada a la pared de tablas y una ventana estrecha que daba a la parte trasera de la propiedad. No había armario, solo algunos clavos clavados en la pared, donde colgaban ropas sencillas y un sombrero de paja. La cama tenía sábanas limpias, con olor a jabón y sol, y una manta de lana doblada a los pies. Alma acostó a su hija con cuidado, quitándole los zapatos gastados y apoyando su cabecita en la almohada delgada. Solana gimió suavemente, girándose de lado, pero no se despertó. La fiebre le dejaba las mejillas rojas y la frente caliente como brasa. Alma pasó la mano por el cabello de la niña, apartando los mechones pegados por el sudor, y sintió que el corazón se le encogía. Si perdía a Solana,
lo perdía todo. Era lo único que le quedaba de un matrimonio que comenzó con esperanza y terminó en tragedia. La única razón por la que seguía despertándose cada día. Ramiro entró en la habitación, trayendo una palangana de barro con agua fresca y algunos paños de algodón limpios. Colocó todo en un taburete al lado de la cama, sin decir palabra. Alma mojó uno de los paños, lo escurrió y lo puso sobre la frente de Solana, repitiendo el gesto que había hecho tantas veces a lo largo de aquellos días de huida. «Gracias», murmuró de nuevo, sin saber qué más decir. Se sentía extraña allí dentro de la casa de un hombre que no conocía, usando su cama, bebiendo su agua, comiendo su pan. Era una sensación de invasión y gratitud mezcladas, de vergüenza y alivio al mismo tiempo. Ramiro se quedó parado en la puerta de la habitación por un momento, observando la escena de aquella madre, cuidando a su hija enferma. Algo en aquello lo conmovió de una manera que no esperaba. Una punzada aguda en el pecho que hacía mucho tiempo no sentía. Recordó a Bricia, cómo ella siempre hablaba de los hijos que tendrían, de cómo sería una buena madre, de cómo cuidaría cada fiebre, cada rodilla raspada, cada pesadilla. «Voy a dormir afuera en el porche», dijo Ramiro rompiendo el silencio. «Pueden quedarse a gusto». Alma giró la cabeza, los ojos muy abiertos. «No, señor, usted no puede dormir fuera de su propia casa por nuestra causa. Solana y yo podemos dormir en el suelo o en el porche mismo». Ramiro negó con la cabeza con firmeza. «Ya decidí. Ustedes dos necesitan descansar de verdad. Yo duermo en cualquier rincón. Ya he dormido en suelo de tierra, en corrales, encima de una silla de montar. Una noche en la hamaca del porche no me va a matar». Antes de que Alma pudiera protestar de nuevo, salió de la habitación, cerrando la puerta despacio para no despertar a la niña. Alma se quedó allí sentada en el borde de la cama, escuchando sus pasos alejarse, y sintió una emoción extraña subir por su garganta. No era solo gratitud, era asombro, asombro de que aún existiera alguien así en el mundo, alguien capaz de abrir la puerta a dos desconocidas y entregar su propia cama sin hacer preguntas, sin pedir nada a cambio. La noche cayó deprisa, como suele caer en el interior cuando el sol se va. Afuera, los grillos comenzaron su canto incesante, mezclado con el croar distante de los sapos en el pantano cercano. Alma cambió el paño de la frente de Solana varias veces, viendo cómo la fiebre bajaba poco a poco, la respiración volviéndose más tranquila. Cuando estuvo segura de que su hija dormía profundamente, se acostó a su lado, aún vestida, sin fuerzas para quitarse el vestido sucio. Todo su cuerpo le dolía, cada músculo quejándose de los días de caminata forzada, pero la cama suave parecía un lujo que había olvidado que existía. Cerró los ojos escuchando el viento golpear las tablas de la casa y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin miedo a ser despertada por manos violentas o voces amenazadoras. Afuera en el porche, Ramiro se balanceaba lentamente en la vieja hamaca que había colgado entre dos vigas de madera. Miraba el cielo estrellado, las manos cruzadas detrás de la cabeza, pensando en lo extraña que era la vida. 20 años viviendo solo en aquella casa, 20 años conversando solo con el trueno, 20 años de silencio y rutina, y de repente, dos personas aparecían de la nada, poniéndolo todo patas arriba. Ramiro no era hombre de abrirse fácilmente. Había aprendido a no confiar demasiado, a no apegarse, a mantener a la gente a una distancia segura. Pero había algo en aquella mujer de ojos desesperados y en aquella niña enferma que había atravesado la muralla que él había construido alrededor de su corazón. Quizás era la forma en que Alma sostenía a su hija, como si protegiera la última chispa de luz en un mundo oscuro. Quizás era la fragilidad de Solana que le recordaba a la niña que Bricia
había muerto salvando. O quizás era simplemente la soledad que cansaba, que pesaba, que dolía más de lo que Ramiro jamás admitiría en voz alta. Cerró los ojos, dejando que el balanceo de la hamaca y el canto de los grillos lo arrullaran, y durmió, un sueño ligero, siempre alerta, como quien no ha olvidado completamente cómo protegerse. La mañana llegó lentamente, anunciada por el canto del gallo de una finca vecina y por la claridad suave que comenzaba a invadir el cielo aún grisáceo. Ramiro se despertó antes de que saliera el sol, como era su costumbre. Se levantó de la hamaca, estiró sus músculos doloridos y fue al pozo en la parte trasera de la casa. Sacó agua fresca, se lavó la cara y el cuello, sintiendo el frío despertar cada pedazo de piel. Volvió a la cocina en silencio, tomó leña seca apilada al lado de la estufa y encendió el fuego. Mientras las brasas tomaban fuerza, puso agua a hervir y tomó el café molido de un recipiente de barro. El fuerte olor a café comenzó a extenderse por la casa, mezclado con el aroma de la leña quemada. Ramiro movía las cosas con movimientos automáticos, su mente aún rumiando los acontecimientos del día anterior. ¿Quiénes eran esas dos? ¿De qué huían? La mujer había dicho que venían del pueblo, pero había algo en sus ojos que no era solo cansancio del camino, era miedo, miedo verdadero, del tipo que hace que alguien corra sin mirar atrás. Estaba cortando rebanadas de pan del día anterior cuando escuchó la puerta de la habitación crujir lentamente. Se giró y vio a Alma aparecer en el umbral, el cabello aún desordenado, el vestido arrugado, pero los ojos más descansados que la noche anterior. Ella dudó al verlo, como si no supiera si podía entrar en la propia cocina donde él estaba. «Buenos días», dijo en voz baja, casi pidiendo permiso. Ramiro asintió con la cabeza. «Buenos días. ¿Cómo está la niña?» Alma sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. La fiebre bajó. Todavía duerme, pero respira mejor. Ramiro sintió un alivio que no esperaba. «Bueno, señal de que se recuperará», señaló la mesa. «Siéntate, el café ya está casi listo». Alma obedeció, sentándose en una de las sillas aún sintiéndose una intrusa. Observó a Ramiro moverse por la cocina con la destreza de quien está acostumbrado a hacer todo solo. Él sirvió el café hirviendo en 2 tazas. Trajo el pan, un trozo de queso y un poco de dulce de leche en un tazón pequeño. Puso todo en la mesa y se sentó al otro lado en silencio. Comieron sin conversación, solo el sonido de las cucharas golpeando las tazas y el crepitar del fuego rompiendo el silencio de la mañana. Alma sentía que debía decir algo, explicar algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo contarle a un extraño que su esposo había muerto aplastado por una carreta descontrolada? ¿Cómo explicar que aceptó un trabajo en la casa de un hombre que parecía honesto, pero que resultó ser un lobo con piel de cordero? ¿Cómo decir que huyó en medio de la noche porque sus manos comenzaron a subir por su brazo, porque su voz comenzó a susurrar promesas que le revolvían el estómago? Ramiro tomó el café en silencio, respetando su mutismo. Sabía que si ella quería contar, lo haría a su debido tiempo. No servía de nada presionar. La gente herida era como un animal herido. Se acobardaba cuando se la presionaba. Cuando terminó de comer, se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó. «Necesito ir a ver el ganado en el pasto. Hay agua fresca en el cubo de allí. Hay más pan si quieren, siéntanse a gusto». Estaba casi en la puerta cuando Alma habló, la voz saliendo en un hilo. «¿Por qué está haciendo esto, señor?» Ramiro se detuvo, la mano en el picaporte, pero no se giró. Se quedó de espaldas, mirando la puerta cerrada, pensando en la respuesta. «Porque alguien lo necesitó», dijo finalmente así de simple, «y porque sé lo que es perder». Luego abrió la puerta y salió, dejando a Alma sola en la cocina,
con aquellas palabras resonando en su cabeza. Ella se quedó sentada allí por unos minutos, los ojos fijos en la puerta cerrada, tratando de entender a aquel hombre. No pedía nada, no cobraba nada, no hacía preguntas inconvenientes, solo abría la puerta, ofrecía comida, cedía la cama y salía a trabajar como si acoger a desconocidos fuera lo más natural del mundo. Alma no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a hombres que cobraban cada gentileza, que esperaban algo a cambio de cada favor, que veían a una mujer sola como presa fácil. Se levantó lentamente y fue a la ventana de la cocina, espiando hacia afuera. Vio a Ramiro caminando hacia el corral, donde Trueno esperaba golpeando las patas en el suelo. El hacendado tomó la silla de montar colgada en la cerca, la ajustó en el lomo del caballo con movimientos precisos y montó con facilidad. Dio un ligero toque con los talones y Trueno partió al trote, llevando a su dueño hacia los campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Alma observó hasta que él desapareció a lo lejos, un punto oscuro contra el verde brillante del pasto. Luego volvió a la habitación donde Solana comenzaba a despertar. La niña abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la claridad que entraba por la ventana. Giró la cabeza y vio a su madre sentada al lado de la cama, y sus labios se curvaron en una débil sonrisa. «Mamá», murmuró, la voz ronca, «¿estamos seguras?». La pregunta atravesó a Alma como una lanza. ¿Seguras? ¿Lo estaban? ¿Podían confiar en aquel hombre de pocas palabras y gestos amables? «Sí, hija mía», respondió Alma, pasando la mano por el cabello de Solana. «Por ahora estamos seguras». Y mientras decía aquello, percibió que por primera vez en meses realmente creía en sus propias palabras. Los días siguientes se desarrollaron en una rutina extraña y reconfortante al mismo tiempo. Ramiro se despertaba antes del sol, hacía café, dejaba todo preparado en la mesa y salía para las labores del campo. Volvía solo al final de la tarde, sudado y cansado, encontrando siempre la casa un poco diferente de como la había dejado. Alma, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a arreglar las cosas. Lavó los paños de cocina sucios, barrió el suelo de tablas, organizó las ollas, limpió el hollín de la estufa. No lo hacía por obligación, sino porque no soportaba quedarse quieta, porque necesitaba sentir que estaba contribuyendo de alguna forma, que no era solo un peso muerto. Solana, aún débil, pasaba los días sentada en el porche observando los pájaros, jugando con ramitas, haciendo amistad silenciosa con Trueno cuando el caballo volvía del pasto. La niña no hablaba mucho desde que habían huido. Solana se había vuelto cada vez más callada, como si las palabras se hubieran secado junto con las lágrimas. Pero sus ojos observaban todo, atentos, vigilantes, siempre comprobando si su madre aún estaba cerca, si el hacendado no representaba peligro. Ramiro percibía el miedo en la niña y se mantenía a distancia, respetando su espacio. No forzaba la conversación, no intentaba agradar con promesas vacías, solo existía allí, sólido y predecible, volviendo cada día a la misma hora, trayendo siempre algo más. Una fruta recogida del árbol, un trozo de panal de miel que encontró, una vez incluso un pajarito herido que se había caído del nido y que le entregó a Solana para que lo cuidara. La niña tomó el pajarito con cuidado, acomodándolo en una caja de madera forrada con tela, y por primera vez en días, Ramiro vio un brillo diferente en aquellos ojos asustados. Era un brillo pequeño, tímido, pero era vida. Una tarde, cuando Ramiro volvía del pasto más temprano de lo normal, encontró a Alma lavando ropa en el lavadero de madera que estaba en la parte trasera de la casa. Ella se había atado el cabello en un moño alto, se había remangado el vestido y frotaba una sábana con fuerza,
las manos rojas de tanto escurrir la tela mojada. Ramiro se detuvo a unos metros, observando en silencio. Había algo en la escena que lo conmovía, algo simple y al mismo tiempo profundo. La idea de una mujer cuidando la casa, de ropa secándose en el tendedero, de movimiento y vida, donde antes solo había silencio. Alma sintió su mirada y giró la cabeza asustada. «Disculpe, señor», dijo rápido. «Pensé que no le importaría si lavaba nuestra ropa. Estaba muy sucia». Ramiro levantó la mano, interrumpiéndola. «No necesita disculparse. La casa es tan suya como mía mientras estén aquí». Alma parpadeó, sorprendida por la afirmación, y bajó los ojos de nuevo al lavadero, volviendo a fregar. Ramiro se quedó allí un momento más. Luego caminó hasta el pozo, sacó agua y bebió directamente de la jícara de metal, sintiendo el frescor bajar por su garganta seca. «¿Puedo preguntar algo?». La voz de Alma llegó baja, casi tragada por el sonido del agua golpeando el lavadero. Ramiro dejó la jícara. «Puede». Alma dudó, sus manos dejando de fregar. «¿Usted vive solo aquí desde hace mucho tiempo?». Él tardó en responder, los ojos perdidos en el horizonte. 20 años más o menos. Alma absorbió la información, sintiendo el peso de aquel número. 20 años sin nadie. 20 años de soledad elegida o impuesta. No lo sabía. «¿No tiene familia? ¿No tiene a nadie?». Ramiro negó con la cabeza lentamente. «Tuve una vez, pero Dios se la llevó». No dijo nada más, y Alma entendió que aquella puerta estaba cerrada, al menos por ahora. Volvió a lavar la ropa, y Ramiro volvió a entrar en casa. Y entre ellos quedó flotando un entendimiento silencioso de que ambos cargaban dolores que no cabían en palabras. Aquella noche, después de la cena sencilla de frijoles con harina y huevos revueltos, Solana pidió por primera vez quedarse un poco más en el porche antes de dormir. Alma accedió, y los tres se quedaron sentados allí en silencio, mirando el cielo estrellado. Ramiro señaló una constelación, enseñándole el nombre a Solana, que escuchaba con atención, los ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. «Aquella de allí es la Cruz del Sur», explicó. «Mi padre me enseñó a encontrarla cuando era niño. Dijo que si me perdía de noche, solo tenía que seguir la cruz para encontrar el camino a casa». Solana miró la cruz de estrellas, memorizando la forma, y por primera vez, desde que habían llegado, abrió la boca y habló con Ramiro. «¿Y usted ya se perdió?». La voz era finita, casi un susurro, pero era voz. Ramiro sonrió levemente, una sonrisa que Alma aún no había visto muchas veces. «Muchas veces, pero siempre encontré el camino de vuelta». Solana asintió satisfecha con la respuesta y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Alma miró a Ramiro por encima de la cabeza de su hija y sus ojos se encontraron por un instante. En aquella mirada no había palabras, pero había reconocimiento. Dos personas perdidas que quizás habían encontrado sin querer un camino de vuelta a casa. La paz duró exactamente 7 días. 7 días en los que Alma comenzó a creer que quizás, solo quizás, la pesadilla había quedado atrás. 7 días en los que Solana volvió a sonreír de vez en cuando, en los que la casa de Ramiro adquirió olor a comida sazonada con esmero, en los que el silencio pesado fue siendo sustituido por pequeños ruidos de vida. Pero al 8º día, la ilusión de seguridad se hizo añicos como cristal pisado. Era media mañana, el sol ya alto calentando la tierra, cuando Alma estaba tendiendo ropa lavada en el tendedero improvisado que Ramiro había armado para ella. Solana jugaba cerca, haciendo casitas de ramitas para el pajarito, que ya conseguía saltar de un lado a otro de la caja. El viento soplaba cálido,
trayendo olor a hierba y flores del campo, y por un momento Alma se permitió sentir algo parecido a la felicidad. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos golpeando el camino de tierra, viniendo demasiado rápido para ser alguien que solo pasaba. Alma soltó el paño que sostenía, el corazón disparándose en el pecho. Se giró lentamente hacia el sonido y vio a dos hombres montados en caballos oscuros surgir en la curva del camino. No eran viajeros comunes, eran capangas de ese tipo que se reconoce de lejos por la forma en que se sientan en la silla de montar. Arrogantes, peligrosos, hombres pagados para hacer el trabajo sucio de quien tiene dinero. La sangre de Alma se heló en las venas. Reconoció el tipo incluso sin ver el rostro. Eran hombres de César Montenegro. Tenían que serlo. Él había cumplido su amenaza. Había enviado gente tras ella. Sin pensarlo dos veces, Alma agarró a Solana por el brazo, tirando de la niña con fuerza hacia adentro. ¡Ahora! La urgencia en su voz asustó a Solana, que dejó caer las ramitas y corrió junto con su madre hacia la casa. Entraron por la puerta de la cocina y Alma la cerró con llave por dentro, empujando la pesada mesa para bloquear la entrada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los muebles. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Solana, la voz fina quebrándose de miedo. «¿Son ellos? ¿Son los hombres malos?». Alma no necesitó responder. La expresión en su rostro lo decía todo. Tomó a su hija en brazos, aunque ya era demasiado grande para eso, y corrió a la habitación. Cerró la puerta, apoyó el baúl de madera contra ella y se tiró al suelo junto con Solana, abrazando a la niña con fuerza, tratando de ahogar el sonido de los sollozos que comenzaban a escapar de la garganta de la pequeña. Afuera, los caballos se detuvieron frente a la puerta. Los dos hombres desmontaron con calma, el tipo de calma de quien sabe que tiene tiempo y poder. Uno de ellos era alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba la mitad del rostro quemado por el sol. El otro era más bajo, fornido, con una cicatriz gruesa cruzando la mejilla izquierda. Ambos llevaban revólveres en la cintura, a la vista, como advertencias andantes de que no estaban allí para una conversación educada. El más alto escupió en el suelo, mirando alrededor de la propiedad con desprecio. «Es aquí mismo», le dijo a su compañero. «La descripción coincide. Casa pequeña, aislada, hombre solo. Ella tiene que estar aquí». El de la cicatriz murmuró algo inaudible y empujó la puerta, que crujió ruidosamente en sus goznes oxidados. Los dos entraron sin ceremonia, caminando hacia la casa como si fueran los dueños del lugar. Golpearon la puerta con fuerza, puñetazos pesados que hicieron temblar la madera. «¡Abran ahí!». El grito llegó alto, autoritario. «Sabemos que hay una mujer escondida ahí dentro. Entréguenla y nos iremos sin problemas». Dentro de la habitación, Alma tapó la boca de Solana con la mano, los ojos muy abiertos por el pánico. No podían saber que ella estaba allí. No podían saberlo. Si los hombres la llevaban de vuelta a César Montenegro, sería el fin. Sería peor que la muerte. Sería vivir como un objeto, como una propiedad, como una cosa sin voluntad propia. ¿Y Solana? ¿Qué harían con Solana? Ramiro estaba lejos, revisando las cercas del lado norte de la propiedad, cuando escuchó a Trueno relinchar nervioso. El caballo era tranquilo por naturaleza, no se asustaba fácilmente. Ramiro levantó la cabeza atento y fue entonces cuando escuchó, traído por el viento, el sonido distante de voces gritando, voces que no debían estar allí. Sintió el instinto encenderse como fuego en su pecho. Algo andaba mal, muy mal. Montó en Trueno de un salto, sin perder tiempo con estribos, y clavó los talones en el flanco del animal. El caballo disparó, devorando la distancia a galope pesado, las patas levantando nubes de polvo.
Ramiro se agachó sobre el cuello de Trueno, los ojos fijos en el camino por delante, la mente ya trazando posibilidades, todas malas. Cuando avistó la casa a lo lejos y vio los 2 caballos extraños atados en la puerta, supo que sus sospechas eran ciertas. Los problemas habían llegado, y habían llegado para quedarse si él no hacía algo al respecto. Los capangas estaban pateando la puerta de la casa cuando Ramiro llegó. Él tiró de las riendas bruscamente, haciendo que Trueno se detuviera en un derrape que levantó grava por todas partes. Desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo, aterrizando con las botas firmes en el suelo. «Salgan de mi propiedad». La voz de Ramiro salió baja, pero con una autoridad helada que hizo que los 2 hombres se detuvieran y se giraran. El más alto miró a Ramiro de arriba abajo, midiéndolo, evaluándolo. Vio a un hombre solo, sudado por la cabalgata, sin arma aparente. Sonrió de lado, lleno de sí mismo. «Mira». El dueño de la casa decidió aparecer. «¡Qué conveniente!», escupió de nuevo, esta vez más cerca como provocación. «Estamos buscando a una mujer, cabello castaño, delgada, viajando con una niña. Sabemos que pasó por aquí. Entréguela y nos iremos de su camino sin problemas». Ramiro no se movió, plantado en el lugar como un árbol antiguo. «No sé de ninguna mujer, y aunque lo supiera, no es asunto de ustedes». El de la cicatriz dio un paso adelante, la mano bajando lentamente hacia el revólver en su cintura. «Creo que no entendió, amigo. No estamos pidiendo, estamos avisando. La mujer pertenece a nuestro patrón. Él pagó por ella. Tiene un documento firmado, todo en regla. Ella huyó, le robó y ahora tiene que volver para ajustar cuentas». Ramiro sintió la ira subir caliente por su espalda, pero mantuvo la voz controlada. «Nadie pertenece a nadie, y si ella huyó, tenía un motivo. Ahora salgan de aquí antes de que yo los haga salir». El más alto rió, una risa seca, sin humor. «¿Hacernos salir? ¿Usted y qué ejército, viejo?». Pero mientras reía no percibió que Ramiro había dado 2 pasos rápidos hacia un lado, posicionándose cerca de la esquina de la casa, donde sabía que había dejado la escopeta apoyada por la mañana antes de salir. Con un movimiento rápido, tomó el arma, la amartilló y apuntó directamente al pecho del hombre más alto. El clic del gatillo, al ser jalado, cortó el aire como una campana de iglesia. Este ejército. La voz de Ramiro ya no tenía nada de controlada. Era pura amenaza, puro aviso de que de allí en adelante las cosas podían escalar muy rápido. El capanga más alto levantó las manos lentamente, pero la sonrisa no se le quitó del rostro. «Calma, amigo. No necesitamos violencia. Solo queremos a la mujer». Ramiro ajustó el dedo en el gatillo. «Y yo solo quiero que desaparezcan de mi vista. Elijan, o se van por las buenas o se van cargados, y les garantizo que mi escopeta no falla a esta distancia». El de la cicatriz dio un paso atrás, más cauteloso que su compañero. Había visto hombres desesperados antes, y sabía reconocer cuando alguien estaba dispuesto a apretar el gatillo. Aquel hacendado no estaba mintiendo. «Vamos, déjalo», murmuró a su compañero. «No vale la pena morir por esto». Pero el más alto era del tipo terco, del tipo que no le gustaba retroceder. «El patrón no va a estar contento. Él nos mandó a traer a la mujer y la vamos a traer. Si no hoy, mañana. Si no mañana, después. Y cuando volvamos, no seremos solo nosotros 2». Ramiro dio un paso adelante, la escopeta aún firme. «Cuando vuelvan encontrarán lo mismo, plomo. Ahora monten en esos caballos y desaparezcan antes de que decida que ni siquiera deberían salir de aquí vivos». Los 2 hombres se miraron, sopesando las opciones. Finalmente, con gruñidos bajos y miradas de odio, comenzaron a retroceder hacia los caballos. Montaron sin prisa,
haciendo alarde de que no tenían miedo. Pero Ramiro vio en sus espaldas tensas y en sus movimientos apresurados que sí, tenían miedo. Miedo del tipo correcto, el miedo de un hombre armado decidido. «Esto no termina aquí», gritó el más alto, ya girando el caballo. «Puede estar seguro». Ramiro no respondió. Solo mantuvo el arma apuntada hasta que los dos desaparecieron en la curva del camino, el sonido de los cascos alejándose cada vez más. Solo entonces bajó la escopeta, sintiendo las manos temblar con la descarga de adrenalina. Respiró hondo, tratando de calmar el corazón que latía desbocado. Se giró hacia la casa y vio la puerta entreabierta. Alma estaba allí parada en el umbral, el rostro blanco como la cera, Solana agarrada a sus faldas. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar en silencio. «Van a volver», dijo Alma, la voz saliendo en un hilo quebrado. «Van a traer más gente. Le van a hacer daño por mi culpa. Yo necesito irme. Necesito salir de aquí antes de que pase algo peor». Ramiro caminó hacia ella, apoyó la escopeta contra la pared y se quedó parado a un paso de distancia. «Usted no va a ninguna parte». Alma negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar de nuevo. «¿No entiende? Ese hombre no va a desistir. Tiene dinero, tiene poder, tiene gente armada trabajando para él. Va a seguir enviando capangas hasta que consiga lo que quiere y usted va a terminar lastimado, o peor, por proteger a alguien que ni siquiera conoce bien». Ramiro la sujetó por los hombros con firmeza, pero con gentileza, forzándola a mirarlo a los ojos. «Escuche lo que le voy a decir ahora, y escuche bien. Pasé 20 años en esta casa solo, conversando con el caballo, comiendo solo, durmiendo solo. 20 años castigándome por no haber podido salvar a alguien que amaba. Cuando usted golpeó aquella puerta pidiendo comida, no fue solo usted quien fue salvada, fui yo también». Alma sollozó, tratando de desviar la mirada, pero Ramiro no la dejó. «Usted y Solana trajeron vida a esta casa, trajeron sentido, y no voy a dejar que ningún hombre me arrebate eso de nuevo. No voy a dejar que usted vuelva a las manos de ese canalla. Si él quiere llevársela, tendrá que pasar por encima de mí primero». La determinación en su voz era absoluta, inquebrantable. Alma sintió que sus rodillas flaqueaban, pero esta vez no era de miedo. Era de una emoción que no podía nombrar, algo entre gratitud, alivio y un sentimiento nuevo que comenzaba a brotar en su pecho, tímido, pero insistente. «¿Por qué?», logró preguntar entre sollozos. «¿Por qué hace esto por nosotras?». Ramiro soltó sus hombros lentamente, dando un paso atrás, y miró al horizonte, como si buscara la respuesta allá lejos. «Porque cuando alguien me necesitó hace mucho tiempo, no llegué a tiempo y pasé la vida culpándome por eso. Ahora tengo la oportunidad de llegar a tiempo para otra persona y no la voy a desperdiciar». Se giró de nuevo hacia ella. «Además, dudó, las palabras difíciles de salir. «Me acostumbré a ustedes aquí. Me acostumbré al olor a comida de verdad en la estufa. Me acostumbré a la risa de Solana cuando juega con el pajarito. Me acostumbré a usted arreglando las cosas, canturreando bajito cuando cree que nadie la escucha». Se sonrojó ligeramente, como si hubiera revelado demasiado. «No quiero volver al silencio». Alma se secó el rostro con el dorso de la mano, respirando hondo, tratando de recomponerse. «Van a volver armados, van a traer más hombres. ¿Cómo va a...?» «Yo me las arreglaré». Ramiro la interrumpió con firmeza. «Mañana mismo iré al pueblo, hablaré con el comisario, le contaré la situación. Ese tal patrón suyo puede tener dinero, pero la ley aún existe. Nadie puede obligar a una mujer libre a ser esclava de un hombre rico». Alma quería creer, pero el miedo aún la oprimía. ¿Y si la ley no funciona? ¿Y si él soborna al comisario?
como hace con todo el mundo? Ramiro tomó la escopeta de nuevo, verificó si estaba cargada. Entonces nos defenderemos de la forma que sea necesaria. Esta es mi tierra, mi casa, y mientras usted esté dentro de ella, está bajo mi protección. Esto no es negociable. Miró a Solana, que observaba todo en silencio, los ojos enormes. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. ¿Confías en mí? Solana dudó. Luego asintió lentamente. Entonces cree cuando le digo que nadie las va a sacar a usted y a su madre de aquí. Nadie. Extendió su pequeña mano. Solana miró la mano grande y callosa del hacendado. Luego extendió la suya y la apretó. Aquella noche, ninguno de los tres durmió bien. Ramiro se quedó sentado en el porche con la escopeta en el regazo, vigilando cada sombra que se movía en los campos iluminados por la luna menguante. Alma se acostó con Solana, pero mantuvo los ojos abiertos, abrazada a su hija, escuchando cada ruido de la noche como si fuera una amenaza. La casa, que había comenzado a parecer un hogar, volvió a parecer un refugio precario, rodeado de peligros invisibles que podían atacar en cualquier momento. Pero incluso en el miedo, incluso en la tensión, había algo diferente. Ahora había alguien dispuesto a luchar por ellas. Había un hombre que había elegido quedarse, que había elegido proteger, incluso sabiendo que el precio podía ser alto. Y eso, Alma percibió mientras miraba el techo de madera en la oscuridad, lo cambiaba todo. Por primera vez en su vida, ella no estaba sola en la trinchera. Tenía a alguien a su lado, y quizás, solo quizás, eso fuera suficiente para enfrentar lo que viniera. La mañana llegó gris, presagiando lluvia. Ramiro no había dormido nada. Los ojos le ardían de cansancio, pero la mente estaba alerta como nunca. Tan pronto como el primer resplandor apareció en el horizonte, se levantó de la silla del porche, estiró la espalda dolorida y entró en la casa. Alma ya estaba despierta preparando café con movimientos mecánicos, los ojos rojos revelando que ella tampoco había pegado ojo. Solana dormía acurrucada en el sofá de la sala, finalmente vencida por el cansancio después de horas despierta. Ramiro tomó la taza de café que Alma le ofreció, bebió en silencio, sintiendo el líquido caliente bajar y despertar su cuerpo cansado. «Voy al pueblo ahora», anunció dejando la taza vacía en la mesa. «Necesito hablar con el comisario. Resolver esto antes de que empeore». Alma asintió, las manos temblándole ligeramente mientras sostenía su propia taza. ¿Y si él no cree? ¿Y si dice que es la palabra de una mujer contra la palabra de un hombre rico? Ramiro se puso el sombrero, ajustando el ala. «Entonces yo lo haré creer. De una forma u otra, esto termina hoy». Había una firmeza en su voz que no dejaba lugar a dudas. Caminó hasta la puerta, se detuvo, se giró de nuevo. «Cierre todo después de que yo salga. No habrá a nadie que no sea yo. Si aparece alguien, tome la escopeta que dejé cargada allí en la esquina y no dude en usarla». Alma tragó saliva, pero asintió. Ramiro salió, ensilló a Trueno con movimientos rápidos y eficientes, montó y partió a galope pesado hacia el pueblo. El camino de tierra estaba vacío a esa hora de la mañana, solo el sonido de los cascos del caballo rompiendo el silencio del amanecer. Ramiro cabalgaba con la mente hirviendo, planeando cada palabra que diría, cada argumento que usaría. Conocía al comisario Gallardo de vista, un hombre mayor, justo, pero cansado, que ya había visto muchas cosas malas en aquella región y no se impresionaba fácilmente. El pueblo era pequeño, poco más que una calle principal de tierra batida, flanqueada por casas sencillas y algunos comercios. La comisaría estaba en un edificio bajo de ladrillos a la vista, con una puerta de madera pesada y 2 ventanas estrechas. Ramiro ató a Trueno al poste de enfrente y entró sin llamar.
El comisario estaba sentado detrás de una mesa vieja, llena de papeles, con gafas en la punta de la nariz, una pluma vieja en la mano. Levantó los ojos cuando Ramiro entró, reconociéndolo inmediatamente. «Ramiro, hace tiempo que no aparece por aquí». La voz era cansada pero cordial. Ramiro se quitó el sombrero, sosteniéndolo con ambas manos. «Necesito su ayuda, comisario. Tengo un problema serio». El comisario dejó la pluma, indicando la silla frente a la mesa. «Siéntese y cuente». Ramiro se sentó y comenzó a hablar. Contó sobre Alma y Solana apareciendo en la puerta, sobre acogerlas, sobre los capangas que habían venido el día anterior. Contó sobre las amenazas, sobre César Montenegro que quería forzar a Alma a volver, sobre el miedo que vio en los ojos de aquella mujer y de aquella niña. El comisario escuchó todo en silencio, los dedos tamborileando en la mesa, la expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Ramiro terminó, el hombre suspiró hondo, se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. «Conozco al hombre del que habla, César Montenegro, el comerciante. Tiene dinero, tiene influencia, cree que puede hacer lo que quiera». Hizo una pausa y generalmente lo consigue. Ramiro sintió la sangre hervir. «¿Entonces no va a hacer nada?». El comisario levantó la mano, pidiendo calma. «No dije eso. Dije que el hombre es poderoso, pero la ley es la ley, y ningún dinero cambia el hecho de que nadie puede forzar a una mujer libre a convertirse en propiedad». Abrió un cajón, sacó algunos papeles. «Voy a hacer lo siguiente. Iré a su propiedad hoy mismo. Lo intimará a que cese las amenazas. Dejaré claro que si sus capangas aparecen de nuevo en su hacienda, serán arrestados. Y si él se resiste, pediré refuerzos de la capital». Ramiro sintió un inmenso alivio inundar su pecho. «Gracias, comisario, de corazón». El comisario negó con la cabeza, volviéndose a poner las gafas. «No me agradezca todavía. Hombres como César no se rinden fácilmente, pero al menos ahora sabe que hay una autoridad vigilando. Eso ya ayuda». Se levantó, tomó el sombrero colgado en el perchero. «Voy con usted ahora. Quiero ver a la mujer, escuchar su testimonio. Si ella confirma lo que usted dijo, tengo munición para presionar a César». Los dos salieron juntos. El comisario montando en un caballo marrón que estaba atado en la parte trasera de la comisaría. Cabalgaron de vuelta a la hacienda de Ramiro, el sol ahora más alto, abriéndose paso entre las nubes grises que comenzaban a dispersarse. Cuando llegaron a la puerta, Ramiro vio que la puerta de la casa estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas. Desmontó, golpeó la puerta con un ritmo específico, 3 golpes, pausa, 2 golpes, combinado con Alma, antes de salir. «¿Soy yo, Alma?». Traje al comisario. Escuchó el sonido del cerrojo abriéndose y la puerta se abrió lentamente. Alma apareció, el rostro tenso, los ojos examinando al hombre al lado de Ramiro. El comisario se quitó el sombrero respetuosamente. «Buenos días, señora. Soy el comisario Gallardo. Necesito escuchar su versión de los acontecimientos». Alma dudó, mirando a Ramiro, quien la animó con un asentimiento. Ella abrió la puerta completamente, dejando que los dos entraran. Solana estaba despierta ahora, sentada en el sofá, abrazada al pajarito en la cajita, observando todo con los ojos muy abiertos. El comisario se sentó a la mesa y sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. «Puede empezar desde el principio, sin prisa». Alma respiró hondo y comenzó a contar. Contó sobre la muerte de su esposo, sobre aceptar el trabajo en la casa de César Montenegro, sobre sus insinuaciones, sus manos pesadas, sus promesas sucias, susurradas cuando nadie más estaba cerca. Contó sobre la noche en que él intentó forzarla, sobre cómo ella logró soltarse y huir con Solana. Su voz temblaba al relatar los detalles,
pero no se detuvo. Contó sobre los días en el camino, sobre el hambre, sobre la desesperación, hasta llegar a aquella puerta y encontrar a un hombre que no pidió nada a cambio de ayudar. El comisario anotaba todo, el rostro cada vez más serio. Cuando Alma terminó, cerró el cuaderno y se levantó. Esto es lo que necesitaba escuchar. El señor César Montenegro tendrá que responder por intento de agresión y amenaza. Y esos capangas suyos también tendrán que responder. Miró a Ramiro. Haré mi trabajo ahora, pero usted esté atento. Un hombre acorralado a veces comete locuras antes de aceptar la derrota. Ramiro acompañó al comisario hasta la puerta. Gracias de nuevo. El comisario montó en su caballo, se ajustó el sombrero. Es mi deber, pero le digo una cosa, Ramiro. Usted está haciendo algo bueno aquí, algo que importa. No deje que nadie le quite eso. Tocó el sombrero en señal de despedida y partió hacia la propiedad de César Montenegro. Los días siguientes fueron de tensa espera. Ramiro no se alejaba de la casa, manteniendo siempre la escopeta al alcance. Alma y Solana permanecían dentro, el miedo aún latiendo en sus venas cada vez que escuchaban un ruido diferente. Pero los capangas no volvieron. Nadie volvió. Fue solo al cuarto día que el comisario apareció de nuevo, esta vez con noticias. César Montenegro está preso, anunció tan pronto como desmontó. Cuando fui a interrogarlo, perdió la cabeza, amenazó con sobornos, intentó comprarme y terminó confesando todo frente a testigos. Los capangas también están presos. Responderán por amenaza e invasión de propiedad. Alma sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Era real. Realmente había terminado. ¿Por cuánto tiempo estará preso? El comisario hizo una mueca. No mucho. Desafortunadamente, un hombre con dinero siempre encuentra una manera. Pero estará el tiempo suficiente para entender que no puede hacer lo que quiera y cuando salga, sabrá que está siendo vigilado. Miró a Alma, con expresión seria, pero amable. Usted es libre, señora. No le debe nada a él. Puede rehacer su vida sin mirar atrás. Cuando el comisario se fue, el silencio que quedó en la casa era diferente al silencio de los días anteriores. No era silencio de miedo, era silencio de alivio, de agotamiento, de un peso inmenso siendo finalmente quitado de los hombros. Alma se sentó en la silla de la cocina y lloró. Lloró todo lo que había contenido, todo lo que había reprimido, todo lo que no había tenido el valor de sentir mientras necesitaba ser fuerte. Ramiro se quedó parado allí sin saber qué hacer, hasta que finalmente se acercó y le puso la mano en el hombro, un gesto simple de consuelo. Alma cubrió su mano con la suya y, en aquel toque, sin palabras, se transmitieron más sentimientos de los que cualquier discurso podría expresar. Solana, viendo a su madre llorar, pero percibiendo que eran lágrimas diferentes, corrió y se lanzó al regazo de Alma, abrazándola con fuerza. «¿Terminó, mamá? ¿Terminó de verdad?» Alma besó la frente de su hija, apretándola con fuerza. «Terminó, hija mía, terminó». Aquella noche, por primera vez desde que habían llegado, los tres cenaron en verdadera paz, sin tensión en los hombros, sin oídos atentos a cada ruido, sin miedo a lo que vendría a la mañana siguiente. Ramiro había cazado un conejo aquella tarde y Alma preparó un guiso que llenó la casa de un buen olor. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino la sensación de seguridad que finalmente parecía real. Después de la cena, Solana tomó la cajita con el pajarito y fue al porche, queriendo ver las estrellas. Alma comenzó a lavar los platos, pero Ramiro le sujetó el brazo suavemente. «Deje eso para después. Necesito hablar algo con usted». El tono serio en su voz hizo que el corazón de Alma se acelerara. Se secó las manos en el delantal y se giró para mirarlo.
¿Qué pasó? Ramiro tragó saliva, de repente nervioso de una manera que no lo estaba, ni cuando apuntaba la escopeta a hombres armados. Usted es libre ahora, libre de verdad. Puede ir a donde quiera, hacer lo que quiera. Sé que cuando llegó aquí no fue por elección, fue por necesidad. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero ahora que la necesidad pasó, yo quería saber si piensa quedarse. No por obligación, no por deuda, sino porque quiere. Alma sintió que el pecho se le oprimía, una emoción enorme subiendo por su garganta. ¿Y por qué querría quedarme?, preguntó en voz baja, necesitando escuchar, necesitando saber. Ramiro dio un paso más cerca, sus ojos castaños fijos en los de ella. Porque en los últimos días esta casa dejó de ser solo mía, se volvió nuestra. Porque me acostumbré a usted aquí, con Solana corriendo en el patio, con el olor de la comida que usted hace, con la forma en que canta bajito cuando cree que nadie la escucha. Respiró hondo, reuniendo valor. Porque me enamoré de usted, Alma. No lo planeé, no lo esperaba, pero sucedió. Y sé que es rápido, sé que quizás necesite tiempo, pero tenía que decirlo, tenía que expresarlo antes de que usted decidiera irse, pensando que aquí no hay nada para usted. Alma sintió que las lágrimas brotaban de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de algo bueno, algo que había olvidado que existía. Ramiro, Él levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente. No necesita responder ahora. Solo quería que supiera que si decide quedarse, no será como huésped, será como dueña de la casa, como mi esposa, si usted acepta, como madre de los hijos que espero que aún tengamos tiempo de tener. Se sonrojó ligeramente. Y como madre de Solana, a quien ya considero mi hija de corazón. Alma no pudo contenerse más, dio un paso adelante y se lanzó a sus brazos, escondiendo el rostro en su amplio pecho. No quiero irme. No quiero ir a ninguna parte. Ramiro la abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo, sintiendo el alivio y la felicidad inundar cada fibra de su ser. Entonces quédese para siempre. Ella levantó el rostro, los ojos brillando incluso mojados. Acepto ser su esposa. Acepto construir una vida aquí con usted. Acepto que usted sea el padre de Solana. Sonrió entre las lágrimas. Usted nos salvó, Ramiro. Nos salvó de una manera que va más allá de la comida y el abrigo. Usted nos devolvió la dignidad, nos hizo sentir que valemos algo. Ramiro sostuvo su rostro entre sus manos grandes y callosas. Ustedes siempre valieron. El mundo es el que no supo verlo. Y entonces, por primera vez, él la besó. Un beso suave, respetuoso, lleno de promesa y esperanza. Del lado de afuera, en el porche, Solana observaba las estrellas y sonreía, porque incluso sin entender todo lo que estaba sucediendo, sentía que finalmente, después de tanto tiempo perdida, había encontrado el camino a casa. El matrimonio se celebró 3 meses después, en la pequeña capilla del pueblo. Fue una ceremonia sencilla, con pocas personas, pero llena de significado. Alma usaba un vestido blanco prestado de una vecina bondadosa, ajustado con cuidado por sus propias manos hábiles. Ramiro estaba torpe en el traje oscuro que había sido de su padre, pero había un brillo en sus ojos que ninguna ropa fina podría superar. Solana fue la damita de honor, sosteniendo un ramo de flores del campo, sonriendo de oreja a oreja. Cuando el sacerdote preguntó si Ramiro aceptaba a Alma como esposa, él respondió con voz firme y clara, que resonó por las paredes sencillas de la capilla. Acepto de todo corazón. Y cuando le preguntaron a Alma, ella miró al hombre que había abierto la puerta cuando más lo necesitaba, que había ofrecido seguridad cuando el mundo entero parecía hostil.
que había elegido amar cuando habría sido más fácil quedarse encerrado en su propio dolor. Acepto y agradezco a Dios todos los días por haberme traído hasta aquella puerta. Los años pasaron, trayendo cambios y permanencias. La casa pequeña ganó una ampliación para acomodar a los 2 hijos que vinieron después. Primero, un niño fuerte que Ramiro insistió en llamar Alfonso. Luego, una niña de cabellos claros que Alma eligió llamar Aura en honor al primer amor de Ramiro, Bricia, porque ella no tenía celos de un fantasma y sabía que honrar el pasado no disminuía el presente. Solana creció, se convirtió en una joven hermosa y fuerte. Estudió con la maestra itinerante que pasaba por la región y nunca olvidó el día en que golpeó aquella puerta con su madre. Cuando se casó, a los 20 años, con un buen muchacho del pueblo vecino, fue Ramiro quien la llevó al altar, los ojos humedecidos, porque para él Solana siempre fue su hija de corazón, de sangre o no de sangre. La hacienda prosperó con el trabajo de los dos, Ramiro en los campos y Alma transformando la casa en un verdadero hogar. Plantaron más, compraron más animales, construyeron un nuevo granero, pero la mayor riqueza no estaba en las cosechas abundantes o en los animales gordos pastando en los campos. Estaba en las tardes en el porche con Ramiro, contando historias a los hijos, mientras Alma cosía a su lado. Estaba en las mañanas con olor a café y pan fresco, en las risas que llenaban la casa, en las noches en que dormían abrazados, incluso después de años de matrimonio, aún agradecidos por haberse encontrado. Un día, ya con los cabellos canosos y las arrugas marcando el rostro, Ramiro estaba reparando la puerta, la misma puerta donde todo había comenzado, cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a Alma venir por el camino, trayendo agua fresca en una taza. Ella había engordado un poco con los años, el cuerpo ya no delgado por el hambre, sino saludable por una buena vida. Sus cabellos castaños ahora tenían hilos de plata, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de luz. Le traje agua. Hace mucho calor. Ramiro aceptó la taza, bebió todo de un trago y atrajo a su esposa a un abrazo. ¿Se acuerda del día en que apareció aquí? Alma sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que iba a morir en ese camino. Pensé que Solana no aguantaría un día más. Ramiro besó la parte superior de su cabeza. Yo también pensé que iba a morir, no de hambre de comida, sino de hambre de sentido. Y entonces usted preguntó si yo tenía algo de comer y me di cuenta de que quien estaba hambriento era yo. Se quedaron allí abrazados por un largo momento, escuchando el viento soplar entre los árboles, el mugido distante del ganado, la risa de los niños jugando cerca del arroyo. Valió la pena, murmuró Alma. Cada paso de aquel camino terrible valió la pena para llegar hasta aquí. Ramiro apretó el abrazo. Valió, y yo abriría aquella puerta 1000 veces de nuevo. Años más tarde, cuando ambos ya habían partido, la hacienda pasó a los hijos, quienes la mantuvieron con el mismo cariño que sus padres habían puesto. La puerta fue cambiada por una nueva, pero la historia permaneció viva, contada y recontada en las noches de familia reunida. Querida comunidad de cuentos de viuda, esta historia de Alma, Solana y Ramiro nos recuerda algo fundamental. La mayor riqueza que podemos ofrecer no está en nuestros bienes materiales, sino en la valentía de abrir el corazón y la puerta cuando alguien llama pidiendo abrigo. Ramiro abrió más que una puerta aquella tarde. Abrió un corazón cerrado durante 20 años. Alma encontró más que comida, encontró un hogar. Y Solana ganó no solo un nuevo padre, sino la seguridad que el miedo le había robado. A veces, la vida nos pone a prueba, nos empuja a situaciones límite,
donde la desesperación parece ser la única compañera. Quizás tú, que me escuchas ahora, te encuentres en un camino difícil, sintiendo el peso de la soledad, el miedo o la incertidumbre. Quiero que sepas que no estás solo. Esta comunidad, Cuentos de Viuda, es un espacio donde cada historia es un espejo, un recordatorio de que la resiliencia habita en nosotros y que, incluso en las horas más oscuras, siempre existen puertas que pueden abrirse. No subestimes el poder de un pequeño gesto, ya sea pedir ayuda con humildad o extender una mano con generosidad. Tu historia también puede tener un recomezo, un giro inesperado hacia la luz. A veces, basta con tener la valentía de pedir ayuda o la coraje de ofrecerla cuando alguien la necesita. Permítete sentir, permítete buscar, permítete encontrar. Eres parte de esta gran familia que se nutre de esperanza y conexión. Así como Alma y Ramiro encontraron su camino de vuelta a la vida y al amor, tú también puedes encontrar el tuyo. Confía en la fuerza que llevas dentro y en la posibilidad de que, justo cuando menos lo esperas, alguien esté dispuesto a abrirte una puerta. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una puerta abierta y un corazón dispuesto a acoger. Estamos juntos en esto.